Diciembre del año 2025, el título de la enseñanza es El otro hombre. Esta es continuación de la prédica de la mañana. Oremos, amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra. Ante ti, Señor, nos humillamos y nos presentamos rogando que tú obres en nosotros tu palabra, que tú, Señor, teniendo misericordia, nos transformes por la revelación de tu palabra en nuestro corazón, llevándonos a la estatura del varón perfecto, teniéndonos por dignos de estar presentes aquel día en el arrebatamiento. Perdona, Señor, a aquellos de tus hijos que no consideran importante tu palabra o que tienen otras prioridades. No les tomes en cuenta, Señor, sino cambia sus corazones, que todos podamos estar juntos en la administración de tu palabra. Apresura, Señor, a aquellos que van a unirse y bendícenos a todos, Padre. Mira a la sangre, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que, de corazón limpio, invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Dios bendiga su palabra. Vamos a analizar este pasaje. El fundamento, dice, conoce Dios a los suyos. No es cuánto uno puede conocer a Dios. Mucho se habla de conocer a Dios. Ustedes van a escuchar muchas predicaciones hablando de la importancia de conocer a Dios, de leer la Biblia, de estudiar, de escudriñar las escrituras. Eso es cierto. Pero a Dios no se le conoce por intelecto, sino por revelación. Y ese no es un tema de inteligencia, sino de pertenencia. Conoce Dios a los suyos. Es un tema de pertenencia. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Esta es la clave. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces Dios nos conoce porque le pertenecemos, no porque nosotros hemos aprendido a conocer a Dios. Satanás conoce a Dios mejor que cualquier teólogo, mejor que cualquier sacerdote, mejor que cualquier ángel en existencia, porque él era el querubín cubridor y su conocimiento no le sirvió de nada. Así que todas esas arengas de conocer a Dios son arengas intelectuales que no favorecen a la novia, sino que nosotros somos conocidos por Dios porque le pertenecemos desde antes de la fundación del mundo. Sigue diciendo este pasaje de Timoteo, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y aquí es donde entra especialmente la interpretación de la palabra interpretándose a sí misma. Porque si el hombre interpreta esto, va a interpretar que uno mismo es el que se tiene que apartar. Y apartarse uno mismo es el resultado de un cambio de naturaleza, no del esfuerzo o abstinencia. Tal apartamiento carnal, por muy santo que sea, no es recibido. Es la misma ofrenda de Caín. En 1 de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda
y el maligno no le toca. Es decir, Jesucristo te guarda y te aparta. ¿Por qué? Porque has nacido de Dios, porque le perteneces, porque no practicas el pecado a causa de que Jesucristo te guarda del mal. Y el maligno no te puede tocar. En Judas 1:24 dice, y a aquel que es poderoso, este es a Dios, a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. ¿Quién es el poderoso para guardarnos? ¿Quién es el poderoso para protegernos? El Señor, Él mismo. Él es el que está en el cuidado de sus hijos para guardarlos y protegerlos, de tal manera que el verdadero apartamiento de la iniquidad proviene de la obra de Dios en nosotros. Así que, sigue diciendo el texto de Timoteo, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Obviamente, ya estamos viendo que las acciones provienen de esa naturaleza por la cual le pertenecemos a Dios. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Vamos a ver con toda claridad que el fundamento de la vida cristiana es la obra de Dios en nosotros. Dios obrando el querer, el cambio de deseo al deseo correcto. Y el hacer, donde las obras son la expresión de la voluntad de Dios actuando en nuestra vida de forma sobrenatural. Esa es la base y el fundamento de la vida para el creyente. Así que regresamos a nuestro tema, el tema de la mañana. Dios cumplió la promesa. La promesa del Padre, la promesa dada a Abraham y a su simiente después de él, la promesa del bautismo del Espíritu Santo, el cambio de naturaleza para adopción, está cumplida allá en Pentecostés en el aposento alto y desde entonces disponible para todo creyente predestinado. También en el bautismo del Espíritu Santo están incluidas todas las demás promesas. En 2 de Pedro 1:3 en adelante dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esto es a los llamados. ¿A quiénes son los que tienen todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Los llamados, los que pertenecen a Dios, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas en plural, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido tiempo pasado, ya han huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de concupiscencia. Estos son creyentes nacidos del Espíritu Santo. Y vosotros también, poniendo toda diligencia, porque Dios es el que obra en vosotros, el querer como el hacer, por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, etcétera, etcétera, hasta adopción. Veamos, en el bautismo del Espíritu, en el nuevo nacimiento, están incluidas todas las promesas de todos los pactos de Dios con el hombre. Lo que no se podía alcanzar por el pacto de la ley, se incluye gratuitamente en la gracia, incluido el don de la justicia, que es la obediencia. Obediencia consumada, la cual a su vez es el requisito para poseer toda promesa. En Deuteronomio 28, versículo 1 dice, acontecerá que, condicional, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Promesas y bendiciones están sujetas a la condición de obediencia. Y la obediencia es justicia, según el lenguaje bíblico, porque todos tus mandamientos son justicia. Salmo 119, versículo 172. Entonces, ser justo o tener justicia es la condición para poseer toda promesa y bendición.
En el pacto de gracia, Jesucristo, el perfecto obediente, y sin participación de nuestra parte en acciones de obediencia, nos ha regalado la condición de justos y de poseer justicia por la fe, fe que Él mismo nos ha dado. En Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno, este es Adán, uno solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El don, el regalo de la justicia, de la obediencia. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios, la obediencia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. El justo por la fe, es decir, la fe nos hace justos con la justicia, o sea, con la obediencia de Cristo. Por lo tanto, herederos de la promesa. En Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ven hermanos, el tema es pertenencia. ¿A quién pertenecemos? Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Un heredero no depende de su conducta para poseer, sino de su condición. Nuestra condición es la fe que hemos recibido para creer en la obra completa de Jesucristo. Si creemos que Él murió por nuestro pecado y resucitó para nuestra justificación, entonces somos justos y como tales, las bendiciones y promesas nos pertenecen. Esto es, para todo aquel que ha nacido de nuevo, únicamente para el bautizado en el Espíritu. Así que pongamos el fundamento correcto. Primero la bendición. Primero la promesa. Primero el don. O sea, bautismo del Espíritu Santo. Luego, en segundo lugar, como consecuencia, las bendiciones, las promesas, los dones. Ese es el orden correcto. Y esta es la fuente de todo problema en la vida del cristiano. Cuando se predica victoria antes de la promesa, cuando se predica bienestar antes de la promesa, cuando se anteponen las bendiciones a la bendición, allí radica el fracaso, el problema, aquello para lo cual no encuentran explicación y viven confundidos pensando que sus obras y su conducta deben mejorar para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no pusieron primero lo primero. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El correcto fundamento es que Dios te conoce como hijo y te ha dado de su espíritu. Y eso significa que esto se ha convertido en tu prioridad máxima. El propósito de tu vida es ser bautizado en el espíritu y crecer para adopción. No hay mayor propósito en tu vida. Fuera de este principio, todo fallará. Es decir, fuera de que coloques primero el bautismo del Espíritu Santo, fuera de que recibas primero esa promesa y ese don, todo fallará. Puede ser que por tu fe, por la fe natural, por la fe mecánica, la gente alcance bendiciones, logre vencer cosas, logre sanar o logre alguna hazaña. Pero luego encontrará que en la siguiente batalla fracasa y empiezan ese sub y baja. ¿Por qué? Porque están anteponiendo primero lo segundo para después encima colocar lo primero. Es decir, como que ponen el techo en el piso y luego tratan de edificar las columnas sobre el techo. Obviamente, tal semejante obra va a fallar, va a colapsar. Por esto es que muchos no obtienen lo que esperan, porque el fundamento está equivocado. Buscan santidad, hablan de santidad, predican de santidad, que la disciplina produce santidad, que las oraciones, que levantarse a las 3 de la mañana, buscan santidad, pero la santidad no será suficiente. No será suficiente. Otros buscan conocimiento. Hay que conocer a Dios y levantan seminarios, estudian, se queman las pestañas, leen miles de libros, pero el conocimiento que el intelecto humano puede alcanzar no es recibido por Dios, ni Dios está en ese conocimiento.
Otros buscan dones sobrenaturales, ayunan, hacen vigilias y buscan, y Señor, dame tal don y dame. Bueno, el que pide recibe, finalmente lo van a recibir. Pero, ¿cuántos irán aquel día diciendo, Señor, yo hice en tu nombre muchos milagros? Y él les dirá, no te conozco, obrador de maldad, apártate. Muchos buscan prosperidad, predican prosperidad, y la prosperidad por aquí, la prosperidad por allá, la abundancia. Hermano, todas estas cosas son correctas, pero fuera del fundamento correcto es simplemente una trampa. Otros tienen dones de sanidades y van y predican sanidad, enseñan sanidad, mueven sanidad por aquí, por allá, miles de cosas, pero entendamos, todas estas cosas son consecuencias y no la causa de la vida misma que Dios reconoce como suya dentro del creyente. Así que pongamos correctamente el fundamento primero y entonces todo ocupará su lugar. ¿Cuál es el fundamento? Conoce Dios a los suyos y es el bautismo del Espíritu Santo el fundamento para todo. Tenemos que regresar a la receta original. Arrepentidos pues y bautícese cada uno de vosotros. Necesitamos entrar en un arrepentimiento, especialmente si en tu vida muchas veces las promesas son una frustración, las cosas no han avanzado. Es posible que incluso tengas el nuevo nacimiento, tengas la señal, tengas el fundamento, pero tu mentalidad ha hecho que de alguna forma sea infructuosa, de alguna manera no has avanzado, todo sigue igual, que necesitamos arrepentimiento. No es que seamos malos, no es que Dios está enojado con nosotros, hay algo que nos está deteniendo. ¿Qué es ese algo? Vamos a descubrirlo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo ponemos correctamente el fundamento primero? Cuidado, porque aquí los gnósticos y los estoicos evangélicos, protestantes, fariseos, talibanes y cuanta cosa existe, tienen toda una lista de obras de la ley y sacrificio personal para engañarte. La única manera de poner correctamente el fundamento es a la manera de Dios. ¿Cuál es la manera de Dios? Aquí está en Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, por favor, toda su atención. ¿Cómo se activa esto? ¿Cómo funciona? Tengamos cuidado, mucho cuidado y prestemos atención. La palabra siempre tiene la respuesta. ¿Cómo activo Filipenses 2:13? Se activa con Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Primero, no es del que quiere. Bueno, esto es raro, porque orar significa desear. Y también en el Antiguo Testamento dice en Salmos que Dios le da el deseo de su corazón a aquellos que le temen. Pero acá dice que no es del que quiere. Así que debemos entender que Dios es Jehová Jireh. Vamos a la naturaleza de Dios para tratar de comprender esta aparente contradicción. ¿Cómo es que no es de, si yo quiero acercarme a Dios, si quiero el nuevo nacimiento, si yo quiero la estatura del varón perfecto, pero no es del que quiere? Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, debemos entender que Dios es Jehová Jireh. ¿Qué significa eso? El que se provee a sí mismo de sacrificio para aceptar al creyente. Esto es desde Adán y Eva, haciéndoles Dios túnicas y proveyendo el cordero que fue ofrecido en lugar de Isaac. Aquí fue donde el título de Jehová Jireh aparece, porque Dios le dice a Abraham, no toques al muchacho, ya conozco que temes a Dios. Y entonces había algo que sacrificar, un sacrificio estaba en proceso. ¿Qué sacrificamos? Dios crea un cordero a espaldas de Abraham, trabado en un zarzal para que lo pueda sacrificar. Entonces Dios se proveyó a sí mismo. Dios le dio a Abraham, Abraham, toma, sacrifícame este cordero que yo te acabo de crear y ese es el único cordero que te voy a aceptar. Entonces, el único deseo que Dios reconoce es su propio deseo en el hombre. Ahora entendemos, no es del que quiere, no es que yo quiera, es que Dios quiere. Dios quiere en mí. El deseo que Él comparte, porque es Dios el que obra el querer. Este es el único querer que será reconocido, no lo que el hombre quiere. Aunque quiera lo más santo, sigue siendo carne y un deseo carnal no será aceptado, aunque venga revestido de pureza.
es todo Dios y nada fuera de él. Cuando tú deseas a Dios, es Dios deseándote a ti. Cuando deseas el bautismo del Espíritu, es el Espíritu deseando bautizarte. Cuando deseas sanidad, es la sanidad comprada en la cruz la que te desea a ti. Reconocer esto y rendirse a ello es la manera. Cuando te pones en oración, dices, Señor, quiero ser sano. Está en tu palabra. No, no es que tú quieres ser sano, Dios te quiere sanar. Y Dios está obrando ese querer. Entonces ríndete al querer de Dios. Ríndete al deseo de Dios. Acá estoy, Señor, sáname. Obviamente no lo vamos a hacer como un té filtrante. Bueno, Señor, sáname porque tengo solo 5 segundos para ti porque estoy ocupado. Tengo que salir. Mi novela va a comenzar. El partido empieza. La final de la ni sé qué. No, no, así no. O es algo importante o no es importante. Recordemos ese principio. El primero. Él lo más importante. Entonces, reconoce el deseo que Dios tiene para ti, que Dios tiene por ti, y ese deseo está en tu corazón. Por eso quieres. Tú quieres ser sano, tú quieres ser bautizado, tú quieres ser santo, tú quieres crecer a la estatura del varón perfecto, porque Dios quiere eso para ti. Y ha puesto ese deseo en tu corazón. No es del que quiere, sino Dios queriendo en ti. Ni del que corre. Ya hablamos suficiente de las obras de la ley. Perdón. Ven, esto también resuelve el tema del deseo. Cuando la gente se pone a pensar, ¿no será que estoy deseando algo que no debo? ¿Será que estoy deseando ser sano, pero Dios no me quiere sanar? ¿Será que estoy deseando ser bendecido, pero Dios no me quiere bendecir? Bueno, esas dudas, hermanos, salen cuando entiendes el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando entiendes que ese deseo que estás teniendo tú es el deseo de Dios reflejándose en ti, porque Dios obra en ti, el querer, y ese es el querer, el que Dios te va a responder. Y también del que corre. Ya hablamos suficiente de las obras de la ley, de los sacrificios personales, de los gnósticos y estoicos y talibanes y toda esa sarta de satanistas metidos en el mensaje. Nada de eso recibe el Señor. De hecho, sabemos que de aquellos que serán rechazados a pesar de haber obrado. La obra que Dios reconoce es la obra de sí mismo en el hombre. Dios obrando el querer y el hacer. Dios obrando las obras que fueron preparadas de antemano antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. Eso dice Efesios 2:10. Así que no debemos centrarnos en el querer de nosotros, ni en lo que nosotros podemos hacer, sino en el motor de toda existencia. Dios, quien es rico en misericordia. Así funciona. No del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Dios sobrando en ti el querer como el hacer por su misericordia. Al acercarnos a Dios, para que la promesa y las promesas obren y sean realidad en nuestra vida, misericordia es la causa de todo lo que pedimos. Por su misericordia nos da el Espíritu. Por su misericordia nos da las promesas. Entonces, ese es el fundamento. La humildad reconoce la misericordia de Dios y se acerca a Dios mediante misericordia. Si hemos de recibir la promesa, es por misericordia. Si hemos de recibir todas las demás promesas, es por misericordia. Ese es el camino de acercarnos a Dios. Primero, nuevo nacimiento, para llegar a la estatura. Esa es nuestra prioridad. Entonces toda herencia tomará su lugar de cumplimiento en nuestra vida. Y acá viene el tema. Tiempo, permanencia hasta. La realidad de estas cosas tienen su evidencia en que le dedicamos tiempo. Tiempo para buscar a Dios y su misericordia. Tiempo en oración, gratitud. Espera hasta que algo suceda. ¿Y qué es lo que tiene que suceder? Tenemos que ser cambiados en otro hombre, en otra persona. Porque si nos quedamos en el nivel en que estamos, llenos de frustraciones, llenos de prioridades equivocadas, llenos de dudas, llenos de problemas, llenos de amargura, llenos de fastidio, no, no, no. Tenemos que ser cambiados en otra persona. En 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 6, dice, entonces el Espíritu de Jehová, está hablando Samuel a Saúl,
vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Y cuando te han sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Primero somos cambiados en otro hombre, después hacemos las confesiones y las gratitudes y ordenamos a la montaña y dividimos el mar, detenemos el sol, llamamos ardillas a existencia y resucitamos muertos. Pero primero, ser cambiados en otro hombre. Lamentablemente, Saúl no contaba con el bautismo del Espíritu Santo, por eso falló. Pero Saúl no podría cumplir el oficio de rey si no era cambiado en otro hombre. Igualmente eso persiste para todo. Moisés no podría cumplir su misión si no era cambiado en otro hombre, capaz de llevar ese ministerio. Eso sucedió en la zarza ardiente. Eliseo no podría cumplir su misión de ser profeta si no recibía la doble porción. Eso lo cambió en otro hombre, capaz de invocar al Dios de Elías y hacer el doble de milagros. No podremos poseer nada de herencia si permanecemos como estamos. Si hasta ahora no has recibido, no recibirás nunca si no cambias. La traba mental de pensar que nuestra capacidad logrará algo con Dios. Más oraciones no lo lograrán, mientras seamos el mismo hombre con todas esas ideas y frustraciones, mientras permanezcamos con la misma mentalidad sin renovar, con un entendimiento entenebrecido, no lo lograremos. Necesitamos ser cambiados en otro hombre. Si usted o yo, si no podemos alcanzar algo, piense que es otro hombre. Haga ese pequeño ejercicio mental. Otro hombre que sí ha recibido de Dios la capacidad de alcanzar lo que desea. A ver, hermano y hermana, piensa en lo que anhelas. Te das cuenta que en este momento preciso todo lo que tienes y todo lo que eres no da para llegar a eso que tú quieres. Pero si eres cambiado en otra persona con la capacidad de fe, de creencia, de amor por Dios, de perseverancia y de valentía para alcanzarlo. Ese otro hombre sí lo puede alcanzar. Y ese otro hombre tienes que ser tú. Esa otra mujer tienes que ser tú. Si hasta ahora tú no has podido sanar, no has podido lograr cosas, no has podido, qué sé yo, los anhelos de toda hija de Dios, legítimos anhelos, pero no lo has podido hacer. Bueno, mientras sigas siendo la misma persona, nunca sucederá. Ahora, imagina, solamente es un ejercicio, imagina que eres otra mujer, una mujer llena de la fe de Ana, llena de la fe de Débora, llena de la valentía de estas grandes mujeres de Dios, como Rebeca, que fue y consultó y conversó con Dios, ¿qué pasa? Porque en mi vientre pelean los muchachos, ella recibió respuesta. Esa clase de mujer llena de fe, que comprende y entiende cuánto Dios la ama y que tiene la libertad de dirigirse a Dios y poseer su promesa. Esa mujer tienes que ser. Piense que Dios lo hace otra persona con el carácter suficiente para recibir y vivir en el poder de la palabra. Eso necesitamos. Y Dios lo hace por misericordia, en atención al nombre todo suficiente por el cual pedimos fe por misericordia, y entonces toda la mecánica de Dios funcionará por la dinámica de la palabra. ¿De qué se trata? Es permanecer como Ana por fe orando, derramando el corazón, las dudas, las incredulidades, las frustraciones, el Señor no puedo, el Señor tengo miedo, no tengo la capacidad, derramando el corazón hasta que Dios por su misericordia nos cambie en la persona capaz de recibir, capaz de poseer. Esa, mis queridos hermanos, es la manera. Y eso une al verdadero Dios que siempre cumple su promesa con el otro hombre que siempre es capaz de recibir esa promesa, porque todo es la obra de Dios. Y accedemos a eso, a este cambio, a esta condición por la misericordia de Dios, por la fe en la obra consumada de Jesucristo, porque creemos que Él murió y resucitó por nuestros pecados, porque creemos que Él es el Hijo de Dios y esa es la fe victoriosa que lo alcanza todo. Si crees que Jesús es el Hijo de Dios, tú puedes ser cambiado en otro hombre. Permanece en oración hasta que suceda. Esa es la verdadera batalla. Ese es el verdadero
pelear pulgada por pulgada y todo lo que quieres llamar. Permanecer quieto, sabiendo que Dios es el que tiene que hacer el cambio, no tus obras, no tus oraciones. La misericordia de Dios, tú solo te sometes a la misericordia de Dios. Te quedas quieto, te quedas ahí sin estructura, como el barro, y dejas que Dios te moldee. Esa es la manera. Hasta que eso suceda, mantente en esa petición. Señor, por tu misericordia, cámbiame en la persona capaz de recibir la promesa del bautismo del Espíritu Santo, capaz de recibir todas tus bendiciones, capaz de lograr aquello que anhelo en la vida. Cámbiame en esa persona por tu misericordia, Señor. Y entonces, querido hermano, sucederá. Y entonces cristianismo tendrá todo el sentido que Dios le dio en su palabra. Oremos. Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, no es la inteligencia del hombre, ni cuán elocuentemente se puede enseñar la palabra, cuán inteligentemente se puede hablar, sino que es tu misericordia, porque hay una predestinación, porque tú nos conociste antes de la fundación del mundo, tú comprendes nuestra condición, tú sabes que somos carne, sabes que somos polvo, sabes que estamos engañados, sabes, Señor, lo miserable y ciego de nuestra condición, pero tú, por ese amor, por cuanto somos parte tuya antes de la fundación del mundo, por tu misericordia, Señor, cámbianos en la persona que tú quieres que nosotros seamos. Cámbianos en la persona capaz de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Cámbianos en la persona capaz de crecer a la estatura del varón perfecto. Cámbianos en esa persona capaz de tomar todas tus promesas. Cámbianos en la persona que necesitamos ser para alcanzar el éxito que queremos en esta tierra, para que todos vean nuestra luz alumbrando como una lámpara encima de un mueble, como una ciudad asentada en la cima de un monte para darte a ti la gloria y que tu palabra se cumpla, que somos la sal de la tierra por tu obra. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo,